Raúl Barbosa. El ancho río de la Plata venía rumoreando noticias del Paraná para el pequeño Raulito Barbosa, quien supo escucharlas desde siempre. A veces encrespado, a veces manso, el agua le acercaba sonidos de chamamé, aquellos que sonaban igual al río, algunos mansos, otros bravíos, provocadores en las bailantas o enamoradores en las tonalidades menores. Raulito supo atesorar estos mensajes y se sintió como conjurado por aquella música todavía marginal que también le llegaba por herencia paterna. Él, que nació en Buenos Aires el 27 de junio, cuando el año 1938 recién estrenaba su invierno, recibió de manos de su padre, Adolfo Barbosa, un músico originario de Curuzupatiá, el primer acordeón con el que comenzaría a desarrollar sus increíbles talentos. A los 9 años tocaba con gran destreza, por lo que sus allegados le decían Raulito el Mago. Es entonces cuando comienza al lado de su padre a tocar en programas radiales. Es un iniciado, un elegido, y desde sus prodigiosas manos tempranamente empieza a hilar la trama de su gran destino. En el año 1950 registró su primera grabación con el grupo Irupé, hasta que por el año 1953 formó su primera agrupación, con la que trabajará por 10 años difundiendo su chamamé por todo el país. En 1961 hace su primera gira internacional, presentándose en el sur de Brasil. En 1962 participa como instrumentista en la música de Ariel Ramírez para el film Los Inundados de Fernando Birri. El mismo año, el gran compositor Ariel Ramírez vuelve a convocarlo para participar en la grabación de aquella su obra que pasaría a ser universal, atemporal y eterna, La Misa Criolla. En 1964 llega el momento de su primer disco, que es editado por el sello Columbia, al tiempo que se presenta en el Teatro Odeón de Buenos Aires junto a Jaime Torres, Ariel Ramírez, Ramón Navarro, en el espectáculo Folklore 150, que aludía al 150 aniversario de la independencia argentina. Todo un éxito. En el año 1968 comienza a reiterar sus apariciones por el sur de Brasil, presentándose en Porto Alegre, donde se consagra como el máximo referente del chamamé. Pero la vida lo sorprende con un contrato que lo llevaría más lejos aún, la Unión Soviética, por la que realiza una extensa gira en el año 1971. En el año 1973 participa del film El Canto y su Paisaje junto a Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú y Los Chalchaleros. Es una década fuerte la del 70 para Raulito Barbosa, como aún se lo nombraba cariñosamente. Es por entonces cuando logra entrar en la memoria colectiva, graba más de 20 discos y participa como invitado de otros grandes artistas como Mercedes Sosa o Jairo. En 1981 realiza una gira por el Japón y en 1985 recibe el premio Conex como una de las 5 mejores figuras de la música popular argentina en el rubro, instrumentista de folclore. En 1987 vuelve a registrar una canción de la Misa Criolla, La Anunciación, acompañando al cantante lírico José Carreras, quien grabó esta obra integral de Ariel Ramírez y Félix Luna y que sería presentada en el Vaticano. Ese mismo año decide radicarse en Francia, llevando una carta de recomendación de Astor Piazzolla para los productores del Tratois de Buenos Aires, quienes lo contratan enseguida para tocar chamamé, entrando de este modo por primera vez esta expresión musical en París. El viejo mundo le abre experiencias altamente enriquecedoras y lo conecta con músicos de gran trascendencia internacional, acordeonistas franceses y de otras latitudes e instrumentistas diversos a los que se une en una mutua retroalimentación artística. Raúl llama la atención en Europa y por eso en 1988 se lo ve participando junto a Paco de Lucía,
B.B. King, entre otros, comenzando así una larga serie de grabaciones, giras, éxitos y distinciones internacionales. En 1995, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores le otorga el Premio Francisco Canaro por la difusión de la música argentina en el exterior. En el mismo tiempo y por la misma razón, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación le entrega un diploma de honor. Ese mismo año se edita su segundo disco francés, La Tierra Sin Mal, que recibe el premio Diapason d'Or, que en francés quiere decir diapasón de oro, y se presenta en el Festival de Montreux, en Suiza. De esta manera, el acordeonista de chamamé, con su personal y definido alto vuelo musical, sigue llevando la música nordestina por lejanos países, a donde lo conocen, lo reconocen y lo admiran. Luego de 12 años de ausencia, regresa a nuestro país en 1999 por 3 meses. Esa cosa de la nostalgia por la tierra, por los códigos de comunicación que tenemos en Argentina y la necesidad de volver a tocar para nuestra gente, seguramente lo trajeron. Afortunadamente recibió cálidos agasajos, tocó en diversos festivales del litoral argentino donde lo distinguieron como visitante ilustre y la prensa de Buenos Aires le dio espacios destacados, aunque regresó a Europa para tocar en Londres con Peter Gabriel. Volvió a Argentina el mismo año para otras presentaciones y enlazó el Festival de Cosquín del año 2000 en su apertura. Esto generó enorme repercusión en la prensa nacional. También revistas europeas le dedican páginas centrales y el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia le otorga la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras. Es tanto y de tanta calidad el trabajo de Raúl Barbosa que abundan las distinciones, los viajes y los regresos triunfales a Argentina. Recuerdo que ganó el premio Clarín al Mejor Artista del Año en el rubro folclore, que ha compuesto música para cine, Yo, Sor Alice, y que ha grabado con Juanjo Domínguez el CD titulado Pájaro Choui, que se ha ido nuevamente en gira por Italia, por Japón, Cuba, Ecuador, Austria, Holanda, Alemania, Canadá, África, como si el mundo le quedara chico. En Argentina presenta su disco Cherogapé, al tiempo que se estrena el film El Sentimiento de Abrazar, de Silvia Di Florio, sobre la vida y obra de Raúl Barbosa. En el año 2008 recibió el premio Atahualpa a la figura del año en el rubro artista instrumental. Para que no nos resulte una mera enumeración de logros artísticos del enorme músico, citaré entre sus aciertos la presencia de Olga, su esposa, quien lo acompaña y lo contiene con su amor incondicional, y citaré otro acierto, su decisión de caminar sabiamente por la vida, eligiendo la sencillez y la humildad, enmarcadas por su enorme sonrisa, a pesar de éxitos, fama y distinciones. Raúl Barbosa, descendiente de la indómita y rica raza guaraní, nos colma de orgullo argentino en cada logro merecido, tanto como nos deleita con su propuesta artística y su virtuosismo cuando entra casi en éxtasis, generando un mágico diálogo entre sus manos, las notas brillantes que vuelan desde los botones y el abrir y cerrar del fuelle que colma de aire su vida, y su acordeón, ya para siempre, universal. Escribió Perla Argentina Aguirre. Murió Raúl Barbosa, embajador del chamamé y leyenda de la música popular argentina. El destacado acordeonista tenía 87 años y residía en París desde hacía 4 décadas. Su obra marca una época para los ritmos del litoral y su proyección internacional. Raúl Barbosa cuenta la historia de su padre músico y luego interpreta El Estibador en el Auditorio Nacional de Buenos Aires. En 2017, el compositor y acordeonista Raúl Barbosa, figura emblemática del chamamé y referente indiscutido de la música popular argentina, murió a los 87 años en París, ciudad en la que residía desde hacía más de una década. La trayectoria de Raúl Barbosa se extendió por más de 7 décadas.
durante las cuales se consolidó como uno de los grandes exponentes de los ritmos del litoral, tanto en Argentina como en el exterior. Radicado en Francia desde 1987, el músico mantuvo un vínculo constante con su país natal, regresando periódicamente para presentaciones en vivo. Su aporte artístico fue reconocido en ambos continentes. En Francia, recibió la distinción de Caballero de las Artes y de las Letras y el Grand Prix du Disque Académie Charles, mientras que en Argentina fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Nordeste en 2024. El estilo de Barbosa se caracterizó por una permanente apertura a las influencias de distintas épocas y regiones, sin perder el anclaje en las raíces del litoral argentino y el chamamé, género que interpretó desde la infancia, y nunca perdió la conexión con su tierra. Cuando salí de Argentina y llegué aquí, me vine con todo, con todos mis cariños, mis amores, mis tristezas. El ruido del viento de unos árboles que se llaman casuarina, que escuchaba cuando llegaba de la escuela, a la noche. Había que hacer 2 cuadras de tierra, y cuando llovía eso, era un barrial, y me tenía que agarrar de los alambrados para no caerme. Me vine con el canto de los pájaros, con las risas de los chicos cuando jugábamos al fútbol. Yo me traje la música de Atahualpa Yupanqui, Ariel Ramírez, Eduardo Falú, Carlos Gardel. Me hice una valija y me la puse arriba del hombro. Nacido en Buenos Aires en 1938, Barbosa creció en un entorno musical bajo la influencia de su padre, Adolfo Barbosa, pionero del chamamé, quien le obsequió su primer acordeón a los 6 años. Su precoz talento lo llevó a ser considerado un niño prodigio y, a los 12 años, ya realizaba grabaciones con el conjunto correntino Irupé. Su virtuosismo le valió el apodo de Raulito el Mago. Murió Raúl Barbosa, embajador del chamamé y leyenda de la música popular argentina. Años de mi pago.
Angelipo.